Buenos días. Es un gusto poder participar, por lo menos a través de las nuevas tecnologías, en este importante foro que ustedes están desarrollando allí en Costa Rica a propósito de este proyecto de ley que el Poder Ejecutivo está impulsando a efectos de regular los servicios de comunicación de radio y televisión. Un saludo para todos. Me pidieron que hiciera algunas reflexiones a propósito de este proyecto de ley. Y lo primero que me gustaría decir es que, por lo que entiendo y por lo que leí, este proyecto de ley junta tres cosas que son distintas, pero están todas incluidas dentro de la propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo. Hay un aspecto que tiene que ver con el negocio de los medios de comunicación, es decir, los cánones, la concesión de las frecuencias, de las ondas, en fin, sobre todo lo que tiene que ver con el negocio, el reparto de las ondas, cómo se hace, si es por licitación, si es por concesión directa, en fin. Hay otro aspecto que tiene que ver con la evolución de la tecnología y que tiene que parecería que el Poder Ejecutivo quiere ayornar la normativa vigente en Costa Rica en esta materia, lo cual tampoco es un asunto de enorme preocupación para la CIP. Lo que sí preocupa a la CIP es el tercer punto, o el tercer tema que está incluido en este proyecto de ley, y es el que tiene que ver con la habilitación que este proyecto de ley hace al Poder Ejecutivo para interferir directamente por parte del Estado en los contenidos periodísticos o de cualquier tipo que emitan las radios y los canales de televisión afectados por esta ley. Y esta es una preocupación que sí tenemos y que la queremos manifestar en esta ocasión ante ustedes y la queremos fundamentar también. Yo tengo delante de mí el proyecto de ley. eh, ya en su artículo primero manifiesta que el objeto de este proyecto de ley es resguardar el interés público. Eh, bueno, yo quiero comentar que cuando un gobierno se decide bondadosamente, digamos así, a resguardar el interés público de lo que se emite a través de un medio de comunicación, en este caso una radio, un canal de televisión, muchas veces ocurre que la expresión interés público pasa a equivaler a interés del gobierno, por cuanto es el gobierno circunstancial, cualquiera sea, el que determina qué es del interés público y qué no lo es. Y ahí estamos ya empezando a introducirnos por parte del Poder Ejecutivo en lo que es los contenidos de los medios de comunicación. Pero ya sin solución de continuidad, en el artículo tercero, eh, el proyecto establece que por radiodifusión se van a entender los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre, analógicos o digitales, que se propagan a través de ondas electromagnéticas, haciendo uso de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado. Aquí no me queda claro, francamente, por qué el proyecto de ley alcanza, además de las emisoras de radio y televisión analógicas, que siempre han precisado de autorización del Estado para funcionar, también a los servicios digitales. No está claro, digo, porque el espectro finito de las ondas electromagnéticas tradicionales es una cosa y otra muy distinta es el espectro infinito de todo lo que sea digital, donde no se precisaría autorización de ningún Estado para funcionar. No me queda claro si el Estado costarricense y el gobierno costarricense pretende regular Internet. Es una pregunta que dejo planteada. Luego en el artículo 4 ya entramos en tema delicado, en tema preocupante. Es decir, porque dice el artículo 4 que los fines de los servicios de radiodifusión serán satisfacer, y leo textual, las necesidades de las personas en el campo de la información, el conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento en un marco de respeto de los deberes y derechos humanos, así como de promoción de los valores y de la identidad nacional. Yo me pregunto, ¿cómo se hace para satisfacer las necesidades de las personas? Porque las personas quiere decir todas las personas. Es decir, ¿quién juzga si una radio o un canal de televisión
afectado por este proyecto, ha satisfecho las necesidades de todas las personas en cuanto a información, conocimiento, cultura, educación y entretenimiento. ¿Sí? ¿Quién juzga, quién se atribuye la posibilidad de juzgar por fuera de las mismas personas, que son a quienes se busca proteger, según este proyecto de ley, si las personas están satisfechas por el nivel de información que reciben, o si están conformes por los niveles de conocimiento, cultura o educación que ofrecen los medios regulados por esta ley? Y ni que hablar, también algo o alguien por fuera de las propias personas que reciben los contenidos se va a rogar la potestad de decir si están entretenidas o no están entretenidas. ¿Quién va a tener en sus manos el informatómetro o el conocimientómetro o el culturómetro o el educadómetro y el entretenimientómetro? Disculpen el invento de palabras, ¿no? ¿Cómo se hace para saber si las personas están satisfechas o no? ¿Qué va a haber? Encuestas minuto a minuto y en función de ellas se va a decidir si los medios regulados están cumpliendo con la ley. Esto es, además de un poco ridículo, muy peligroso porque importa una vaguedad tal que deja el arbitrio del Estado, de funcionarios del Estado, asuntos que solo la gente, es decir, las personas, pueden medir en su fuero íntimo y por tanto no son medibles desde el punto de vista colectivo como pretende el proyecto de ley, o aparentemente pretende el proyecto de ley. Un segundo comentario sobre este mismo artículo 4 es sobre la segunda parte. Dice que los medios afectados por esta ley tienen que respetar los deberes y derechos humanos, así como promover los valores y la identidad nacional. Bueno, no está mal recordar que los medios regulados tienen que respetar los derechos humanos, no me parece mal. Pero ¿cuáles son los deberes humanos? El Estado tiene un listado, o va a dar un listado de deberes humanos a los que las radios y los canales de televisión se van a tener que ceñir. Además, el texto dice que los medios estarán obligados a promover los valores, así, sin más, y la identidad nacional. ¿Qué valores habría que promover? Los que fije el gobierno de turno. Y si hay un comentarista en una radio o en un canal de televisión regulados por esta ley que quiere criticar aspectos de la llamada identidad nacional, va a estar prohibido de hacerlo. ¿Qué es la identidad nacional? Estas apelaciones a las tradiciones y a la identidad nacional eran habituales en las dictaduras militares de derecha de las décadas de 60, 70 y 80 en Centro y Sudamérica. Los dictadores fijaban precisamente los parámetros de la identidad nacional y a ellos había que atenerse. Yo no puedo creer que el gobierno democrático de Costa Rica quiera ahora hacer eso mismo, ¿no? Fijarle a la gente mediante la sumisión de las emisoras de radio y televisión lo que el gobierno entienda por identidad nacional. Hay otro artículo también que nos preocupa en la CIP, que es el artículo 5, particularmente los incisos F y G. Dice que el Estado procurará que a través de los servicios de radiodifusión se materialice el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación. Y el inciso G dice que hay que garantizar a los operadores la libertad de expresión, la libertad editorial, la independencia funcional y la prohibición de censura previa. ¿Y por qué el Estado, me pregunto, querrá procurar que se materialice la libertad de expresión y el derecho a la información en medios de comunicación que lo que hacen es precisamente ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿De dónde viene este interés repentino del gobierno de regular algo que ya existe? O sea, es como si el gobierno quisiera la aprobación de una ley en la que dijera que procurará materializar la venta de productos cárnicos en las carnicerías, o que procurará materializar la venta de medicamentos en las farmacias. O sea, y por otra parte, ¿a qué vienen las garantías incluidas en el punto G? No, el inciso G. ¿No están todos esos derechos que dice el inciso G ya garantizados en la Constitución y en las demás leyes existentes en Costa Rica? A mí me parece también un tema sensible y muy importante lo que establece el artículo 6, cuando determina que las emisoras de radio y televisión afectadas por esta ley son de interés público. Y por lo tanto, dice, el Estado deberá proteger y vigilar
para el debido cumplimiento de su función social. O sea, el Estado se atribuye una potestad de vigilancia, dice, porque al transformar la actividad de las emisoras de radio y televisión reguladas por esta ley en una actividad de interés público, el Estado utiliza ese instrumento para facultarse a sí mismo la posibilidad de intervenir en esos medios para eventualmente manejar sus contenidos, inevitablemente. Además, el proyecto lo dice con todas las letras. La intención del gobierno, repito, es vigilar lo que llama el debido cumplimiento de la llamada función social de los medios. O sea, el gobierno se transforma en vigilante de lo que el propio gobierno considera, según su particular criterio, el cumplimiento debido de una función social que el gobierno va a definir cuál es. Y esto, creo que huelga decirlo, es muy peligroso para la vigencia de la libertad de expresión en Costa Rica. Pero por si todo esto fuera poco, el gobierno, en este mismo artículo 6, quiere transformar a los servicios de radio y televisión en servicios esenciales. Eso incluso va más allá de la definición de estos servicios como de interés público, porque al transformarlos en servicios esenciales, la potencialidad intervencionista del gobierno de turno es mucho mayor. Cualquier argumento que se le antoje al gobierno podría ser empleado para hacer uso de esa esencialidad e intervenir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. Además, este mismo artículo ordena a los medios afectados a tener programaciones diversas y equilibradas, pero yo pregunto, ¿quién va a medir eso? ¿Quién va a ser el sabio dentro del Estado para decir esta programación es realmente diversa y equilibrada y esta otra no lo es? ¿Quién va a ser? Después el proyecto deja lugar para la arbitrariedad del censor estatal al emplear expresiones vagas de toda vaguedad, como cuando dice que los medios deben cubrir todos los géneros. ¿Cuál es la lista completa de todos los géneros para no violar la ley? O cuando reitera la vaguedad de que los medios deben satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad costarricense, difundir su identidad y diversidad culturales, promover los valores constitucionales y garantizar el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. Voy a dar un par de ejemplos para graficar cuál es el motivo de la preocupación respecto a esto. Supongamos que un grupo político cree que hay que cuestionar algunos principios de la Constitución porque los considera inadecuados, anticuados o está en contra. Entonces comienza a hacer una campaña en procura de reformar la Constitución en esos puntos específicos. Y los medios le dan cabida, como no podría ser de otra manera, a esa opinión discrepante con algunas partes de la Constitución. ¿Estarían, pregunto yo, los medios violando la ley, incurriendo en infracciones por no promover los valores constitucionales vigentes? ¿Y qué ocurriría si un medio, en uso de su libertad, cree que determinados valores constitucionales vigentes están equivocados y se pone a opinar contra ellos? ¿Sería víctima de la censura estatal? Otro ejemplo de las vaguedades que incluye este proyecto y que podrían limitar severamente la libertad de expresión en Costa Rica. Dice el texto que los medios afectados deberán garantizar el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. ¿Qué quiere decir significativos? El Estado va a proponer una lista de cuáles son los grupos sociales y políticos significativos y los otros, los llamados, llamo yo, no significativos, serían insignificantes. A esos no se les va a garantizar el acceso a los medios de comunicación. Y si hay un grupo no significativo, que no esté en la lista del Estado de los grupos significativos, pero que dice cosas significativas y relevantes según la libertad editorial de cada medio, el medio que difundiera lo que dijera ese grupo no significativo sería castigado por el Estado por no ceñirse a la supuesta lista de grupos significativos. En fin, son cosas realmente preocupantes. Me estoy extendiendo un poco, pero realmente el proyecto asusta bastante y es la razón de esta extensión. El artículo 8, que tiene que ver con los principios, habla de la defensa de la persona humana, del respeto a su dignidad, que tienen que profesar los medios afectados. Habla del respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social y cultural, de la defensa del orden jurídico democrático, de los derechos humanos fundamentales, de las libertades consagradas en los tratados internacionales y en la Constitución de la República. Habla de la libertad de información veraz e imparcial. Bueno, y aquí entramos otra vez en un tema ya hartamente discutido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha determinado que no se puede ponerle apellidos a la información. El Estado no puede ser el que defina
qué es información veraz o qué es información imparcial. Los medios tienen que tener la libertad para difundir la información que les parezca a ellos que tienen que difundir. Pero el Estado no tiene ninguna validez institucional, ni legítima, ni moral, para decir esta información es veraz, esta información no es veraz, esta información es parcial o esta información es imparcial. Eso deviene en censura inevitablemente. Dice que hay que respetar la institución familiar. ¿Cuál institución familiar? La constituida tradicionalmente por un padre, una madre, un hijo, dos hijos, etcétera. O también hay que respetar la institución familiar constituida por una pareja de homosexuales o por transexuales, en fin. O eso no hay que, o hay que combatirlo, según este artículo. Después dice nuevamente que hay que promover los valores, dice los valores pueden ser para cada uno distintos, y la identidad nacional, que también puede tener connotaciones distintas para cada persona, pero lo importante es que el juzgamiento de si los valores defendidos y promovidos están bien, va a ser por parte de funcionarios del Estado. Y luego habla de la responsabilidad social de los medios de comunicación. La responsabilidad social de los medios de comunicación es informar, comunicar, entretener con libertad. Esa es la responsabilidad social. Hay otros aspectos de esta norma que también merecen algún comentario, pero voy a concluir porque hay muchos más, ¿no? O sea, hay muchos más, pero voy a concluir con una parte que me parece que no se puede dejar pasar de ninguna manera, y que tiene que ver con las responsabilidades en que se incurrirían al violar este proyecto de ley si se transforma en ley. Dice que, ¿quién va a ser el que va a tener la potestad de sancionar, la potestad sancionatoria? Bueno, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, de conformidad a las disposiciones que contenía el Ministerio. O sea, el Poder Ejecutivo es el que va a tener la potestad de sancionar. Y las infracciones se dividen entre leves, graves y muy graves, y entre las infracciones graves está la transmisión y recepción de contenido privado, salvo expresa autorización del autor o la divulgación del contenido o de la existencia de dicho contenido. Entonces, si no se puede difundir contenido privado de acuerdo a esta ley o este proyecto de ley, si no hay autorización del autor. Todo lo que reveló el señor Edward Snowden, que causó un escándalo en Estados Unidos, quedaría fuera de la cobertura permitida para las noticias en Costa Rica. O sea, no se podría, porque ninguna de las personas involucradas en los documentos revelados por el señor Snowden autorizó la difusión de esas informaciones. Habría que preguntarle a cada uno si autoriza. No se podría difundir ese escándalo mundial. Costa Rica quedaría fuera del mundo en materia de noticias, en esta materia. Otro, la transmisión o circulación de noticias falsas, seriales o llamadas de alarma sin fundamento sería una falta grave. ¿Y quién decide? ¿Quién decide? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la noticia falsa? ¿Cuál es una llamada de alarma sin fundamento? ¿Qué garantías quedan para los ciudadanos si esto se pone en práctica? Dice que queda también prohibido o motivo de sanción grave el uso del lenguaje vulgar o contrario a las buenas costumbres. Bueno, en Uruguay, por ejemplo, quedaría prohibido el expresidente Mujica, que se pasaba utilizando un lenguaje vulgar. Yo les reitero aquí que el presidente Mujica les dijo a los directivos de la FIFA que eran una manga de viejos hijos de puta. Bueno, esto mismo que estoy diciendo yo es un lenguaje vulgar, pero eso fue lo que dijo el presidente del Uruguay. Y los medios uruguayos lo reprodujimos tal cual los dijo. Eso quedaría prohibido de acuerdo con esta ley, porque es lenguaje vulgar a todas luces. Además, ¿qué son las buenas costumbres? Las costumbres que el gobierno de turno crea que son las buenas. Esas son las buenas costumbres. En Uruguay, por ejemplo, está legalizada la marihuana. Pero mucha gente cree que hablar de eso es contrario a las buenas costumbres. Bueno, quedaría prohibido hablar de la legalización de la marihuana, de cómo se fuma un cigarrillo de marihuana. Y hay unos aspectos que también es motivo de falta grave: usar lenguaje injurioso que perjudique el honor o la integridad personales. Bueno, yo le digo, un título, una información puede decir, un ministro el fulano de tal ministro es ladrón. Y eso es un lenguaje sin duda injurioso. Pero si es de verdad ladrón y corrupto, con pruebas fehacientes que determinan su destitución, por ejemplo, ¿no se le podría llamar ministro ladrón? Porque estamos afectando el honor de la persona que robó en nombre del pueblo.
Y termino diciendo que, de acuerdo con estos parámetros, los medios afectados podrían ser sancionados con amonestaciones, multas, suspensiones de transmisiones y hasta la cancelación del permiso para emitir. Es decir, todo este conjunto de cosas reflejan un panorama muy preocupante que, repito, está específicamente o especialmente radicado en el contenido que refiere a la injerencia que habilita este proyecto de ley por parte del Estado en el contenido de los medios y que tiene otros dos aspectos mezclados allí que tienen que ver con los negocios y la tecnología. Me refiero a esto último, a lo primero, mejor dicho, los contenidos, a la posibilidad de que el Estado interfiera con los contenidos de los medios como una potencialidad muy grave de afectación de la libertad de expresión en Costa Rica. Y una afectación de la libertad de expresión en Costa Rica es una muy mala noticia para todo el hemisferio porque todo el mundo sabe, Costa Rica y Uruguay particularmente son los dos países que están en el tope de los rankings de países que tienen mayor libertad de expresión. Con este proyecto de ley, así como está, creo que ese lugar de privilegio que tiene Costa Rica en esos rankings se vería afectado muy severamente. Muchas gracias.